Bueno, chicos, aquí ya retomando, muy buenas noches. Entonces, les comparto. A nosotros nos hace falta, luego de esta sesión, vamos a tener la oportunidad luego de mirar la sesión 15, la sesión 16. Entonces, la próxima sesión, nosotros la vamos a trabajar de tal forma que va a ser una sesión así como estas, haciendo algo pues práctico, mirándolo conceptualmente por el funcionamiento del circuito, los circuitos que yo les llegue a colocar, para que no tengamos pues ningún inconveniente con eso. Y la última sesión, pues va a ser como el cierre igual a lo que hemos visto nosotros con las anteriores en el consolidado 1 y el consolidado número 2. Lo que significa que vamos a tener nosotros la oportunidad pues de mirar algún circuito, algún esquema que para nosotros pues desde luego sea relevante, o uno o dos circuitos, pero lo que es importante tener allí en cuenta es el hecho de que nosotros tengamos a bien la consideración de que el tiempo de entrega sí no se nos puede ir como el tanto tiempo como a nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando ya nosotros estemos ya en el modo pues de ir cerrando este periodo académico, entonces sucede que para dentro de 2 semanas ya estaríamos en la fecha del 29 de mayo. Entonces, yo creo que el tiempo que les puedo dar sería máximo 24 horas más, aunque bueno, para ese momento yo lo podría precisar mejor de acuerdo a lo que ese esquema que le llega a pedir pues tenga allí como dificultad, porque no les puedo dar pues todo el tiempo de una semana, o que a veces pueda transcurrido más tiempo como en los casos anteriores, ¿no? Entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, antes de que miremos lo que me habían preguntado ahorita al inicio en relación al tema pues del manejo de los osciloscopios, algunas cositas allí, vamos a ver rápidamente lo que la guía de hoy nos quiere pues solicitar, cuál es la exigencia que tenemos nosotros. Entonces, hoy tenemos una práctica que busca que tengamos muy en cuenta las características de las bobinas, y dice lo siguiente entonces, dice así: siga el procedimiento que se indica en la guía de laboratorio, anote los resultados obtenidos, incluya el análisis teórico y finalmente realice las conclusiones respectivas. ¿Listo? Y bueno, laboratorio número 11, bobinas, objetivos. Observar el efecto de una inductancia sobre la corriente en un circuito de corriente continua y de corriente alterna. Verificar experimentalmente la fórmula o la ecuación de la reactancia inductiva. Entonces, dentro de los materiales está el multímetro, protoboard, cables de conexión, generador de señal, resistencias de varios valores, en este caso una de 100, me indica allí. Bobinas, se proporciona pues, en el laboratorio cuando estamos en la institución. Cronómetro, papel y lápiz. También muchas veces es bueno que ustedes lleven sus propias bobinas, porque a veces las que tenemos allá pues nos sirven desde luego, pero a veces nos pueden generar cierta limitación. Entonces, como para uno tener un espectro, de, por decirlo así, un poco más amplio en relación pues a los resultados que se van a obtener. El circuito que tenemos en esta ocasión es un circuito sencillo, lo que estamos viendo allí en la figura número 1, una resistencia en serie con una bobina. Y entonces, dentro del marco teórico, pues preguntas, ¿no? ¿Qué otro nombre reciben las bobinas? Otra pregunta, ¿qué es una bobina? Otra pregunta, ¿qué aplicaciones tiene una bobina? Otra pregunta, ¿cómo se calcula la inductancia total de bobinas conectadas en serie y en paralelo? Otra pregunta, ¿cómo se calcula la inductancia de una bobina simple? Entonces, veamos el procedimiento rápidamente. Dice: monte el circuito de la figura 1, calibre el generador de señal a 7 voltios RMS y una frecuencia de 120 Hz. Mida la corriente y el voltaje de la bobina.
Calcule la inductancia utilizando la ecuación 2pi-fl, donde X o L es la resistencia del inductor y se calcula utilizando la ley de Ohm. Calcule la inductancia utilizando la ecuación 0,393 a al cuadrado por n al cuadrado dividido 9a más 10b. Y en este caso indica, vea, n es la cantidad de espiras, el número de vueltas pues que tiene la bobina, a es el radio de la bobina en centímetros, b la longitud del arrollado en centímetros de esa bobina. Por lo menos las del laboratorio, si mal no recuerdo, sí nos indica cuántas vueltas tienen. Entonces, esa ecuación que ustedes ven allí, que se la voy a resaltar un poco más, esa es una ecuación que nos permite a nosotros tener pues como un valor aproximado, ¿no? De pronto no nos va a dar el valor exacto, pero digamos que nos puede llegar a servir más o menos en relación a lo que puede ser el valor de la bobina pues, con la cual uno esté trabajando en un momento dado. Si ustedes miran allí, allí me está indicando esa ecuación que el resultado que se obtiene al aplicar esa ecuación, al ya tener los valores de n, los valores de a, el valor de b, entonces me da un valor en microhenrios. O sea, lo que nos esté dando, o sea, que nos dé 20,345, el valor que nos dé, eso siempre está ya relacionado con el prefijo del micro o el múltiplo por 10 a la menos 6. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si usted hace la operación y al hacer el cálculo, entonces tiene, digamos, un resultado, como yo decía ahora, 20,346 más o menos. Usted no lo va a tomar como 20,346 henrios, sino que usted lo va a tomar como 20,346 por 10 a la menos 6 henrios, o 20,346 microhenrios, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ya teniendo presente eso, espero no se les vaya a olvidar, nos dice luego, en el circuito de la figura, varíe la frecuencia, mida la corriente y calcule la reactancia inductiva y vaya llenando entonces la tabla número 17, que sería pues la que está allí, sino que como eso lo saco pues del manual inicial, entonces por eso está con el número 17. Dice, grafique la tabla, entonces en este caso es corriente contra frecuencia y reactancia inductiva contra frecuencia. O sea que la frecuencia la vamos a tener nosotros en el eje X siempre, o en la abscisa, y en el eje Y, la ordenada, es cuando ustedes ya van a mostrar lo relacionado con ya sea la corriente en un momento dado o con la reactancia. O sea que ahí tendríamos nosotros pues dos gráficos para hacer. Allí fíjense que no me están diciendo, Ok, que, dígame. ¿puedes repetir un momentico? Lo último es que me entrecorté y no lo entendí. Ok, I will repeat. El asunto es que allí nos están solicitando que hagamos dos gráficos. Entonces, esta parte de la frecuencia, voy a resaltarla allí un poco. Esta frecuencia va a estar en el eje X o en la abscisa para ambos gráficos. Y lo que viene siendo ya la corriente, voy a tener esto aquí, la corriente en compañía de la reactancia, entonces esas dos van a estar en lo que es la ordenada o el eje Y, ¿cierto? Desde luego que van a ser dos gráficas, vuelvo a repetir, primero es frecuencia corriente y luego la de frecuencia reactancia, teniendo, repito nuevamente, la frecuencia en la abscisa, en el eje X. ¿Okay? Lo que les estaba diciendo, que en este caso a nosotros no nos están indicando qué valores de frecuencia vamos pues como a tener allí. No me están indicando eso. O sea, me están dejando pues como una libertad total. Entonces, ahora vamos a mirar que allí dentro del Simulink no del Multisim, estaba confundiendo con de otro programa, dentro del Multisim, entonces nosotros tenemos la posibilidad de variar esa frecuencia pues como nosotros
consideremos. Entonces, esta es una práctica muy sencilla que pues lo que uno busca es, digamos, poder reconocer el funcionamiento pues que tiene una bobina con un circuito. En este caso pues lo puedo hacer con circuitos, mire que por lo menos al inicio me decía con circuitos DC y AC, por lo menos esto está enfocado mucho con una señal, o sea, hablando pues de un circuito en este caso AC, pero también uno puede mirarlo con circuitos DC y entonces ya uno saca sus propias conclusiones. Entonces, díganme. Profe, una preguntita. Díganme. Ahí donde dice que el número de vueltas en el alambre, ¿cómo lo hacemos en el multisim? ¿Sale? No, ahí no va a salir eso. Eso por lo menos ya ustedes van a tener la ventaja de que no les va a tocar, por lo menos con el multisim no van a tener ningún problema allí. Eso es cuando ya uno tiene una bobina real, pues, como las del laboratorio. Entonces, ¿qué tocaría haber hecho? Ustedes tienen la bobina, como les digo, la bobina indica allí cuántas vueltas tiene. Entonces, a ustedes lo que les toca medir es la longitud que tiene el arrollamiento, ¿cierto? En este caso sería hablar del valor B, que sería la longitud. Y ustedes ya determinarían también el radio de esa bobina. O sea que eso también ustedes lo hubieran medido. Y como ahí ya les indica cuántas vueltas tiene, entonces ya con eso sacan un valor aproximado al valor de... Dígame. Profe, pero entonces para la parte teórica del informe, esa parte no se haría. Esa parte del número 4 no, porque pues ustedes van a colocar ya bobinas a las cuales ya les van a saber el valor, como ya vamos a ver a continuación. Claro, ya tienen los valores ahí todo. Sí, ya ustedes le van a ver, ya le van a saber conocer el valor. Entonces esa parte queda ahí, esa la pueden aplicar más adelante, incluso en su momento van a darse cuenta que en otras asignaturas van a trabajar con bobinas también. Y por lo menos ese dato es un dato que ustedes pueden llegar a tener en cuenta para tener, vuelvo y reitero, una aproximación del valor de la bobina. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, vámonos ahora sí, pues para el multisim. Ahí no lo están viendo todavía, entonces voy a parar aquí de compartir y voy a volver a la selección del multisim. Entonces, vámonos para el multisim. Muy bien, aquí estamos ya con el multisim todos. Entonces, vamos a llamar los elementos que requerimos, buscando que tengamos pues claridad de esa parte. Y de una vez aprovechamos para mirar el manejo pues del osciloscopio que ustedes requieren hoy. Bueno, porque yo sí sé que hace 8 días fue un poquito rápido, entonces de pronto no pude detener en varios apartes. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros la bobinita. ¿Qué pasó con la bobina? Parece que tenemos la bobinita, cerramos. Y vamos a llamar el de tierra, pues que ese no nos puede faltar, para que el circuito nos funcione sin problemas. Perfecto. Ahora sí vamos a organizar. Entonces, el circuito tiene una resistencia que dice allí de 100 ohmios. Vamos a cambiarla de una vez así, ¿no? Allí nos decía la guía a nosotros que, bueno, incluso habla de una frecuencia de 120 Hz. Podemos iniciar ahora con ese valor, aunque allí por defecto me coloco una frecuencia de 60 Hz. Pero bueno, ahora trabajo con esta fuente. Voy a llamar de una vez al generador para que ustedes la conozcan. El generador está debajo del bloque del multímetro. Entonces vamos a trabajar con eso de una vez. Ustedes observen bien. El generador me da la posibilidad de tener señales senoidales, cuadradas, triangulares. Entonces, este generador, observen que aquí tengo más, menos. Entonces, cuando yo conecto el más, quiere decir que al conectar el más, me da la posibilidad
de tener un valor positivo ahí aplicado directamente al circuito. Un valor, pues llamémoslo más tantos voltios, ¿no? Y ya para la punto de referencia, el que está en el medio es el común, entonces el que ya nosotros vamos a conectar aquí. Entonces ya por ese lado el generador ya quedó conectado. Entonces ya aquí tengo la resistencia que se conecta con la bobina y aquí ya cierro el circuito conectando esto pues, al punto de referencia, a la tierra del circuito. Listo. Entonces vamos a llamar, aquí si necesitamos el osciloscopio, podemos tener en cuenta también el multímetro y tener en cuenta el osciloscopio. Ojo que aparece el nombre en inglés, osciloscopio, ¿cierto? Aparece Profe, abajo hay otro osciloscopio más grande. abajo, ¿en qué parte? Ahí por ahí, ahí ¿Dice qué? dice Trictons osciloscopio, algo así. Es un poco más arriba, profesor. En el multisim mío aparece. Ahí donde aparece la... Abajo, abajo. Porque yo tengo aquí multímetro, tengo el generador de funciones, tengo el batímetro, tengo el osciloscopio, tengo uno que me ayuda a mirar las gráficas de Bode para mirar pues la respuesta en frecuencia. Tengo un Profe, ¿ese contador de multisim cuál frecuencia. es? El Lo que pasa es que 1.0. yo tengo una versión más viejita. Ah, Permítanme, ya. yo veo aquí, porque cuando yo les doy a ustedes el link, esa es incluso la quiero bajar para ver qué tal. Yo tengo una versión que es la 11. Ay, mi amor. Entonces, esa es la que he tenido hace ya un buen tiempo. Ustedes tienen la 14, creo. No, yo tengo la 11. También tienen la 11, ok. Sí, pero aquí solamente me aparece eso, mira. Pero bueno, entonces póngale cuidado pues como es el asunto acá para que nos rinda. A ver, decíamos nosotros de que en este caso tenemos, voy a escribir por aquí, tenemos, nos decía ahí la guía, creo que también lo han visto en clase, que la reactancia inductiva, y ustedes saben lo que eso representa. Cierren allá los micrófonos porque como estoy con la pantalla ampliada, no me tendría que dejar de compartirles para cerrar micrófonos. Entonces cierren allá para que no nos haga interferencia. Muchas gracias, chicos. Entonces, el asunto es que esa reactancia inductiva normalmente aparece como J, a ver, J, ¿qué pasó? J, omega L. Normalmente aparece así, ¿cierto? Esa J, tal vez ya ustedes les han dicho que lo que pasa es que cuando yo voy a tener ese valor, es un valor imaginario porque, supongamos, miren lo siguiente, en este caso vemos nosotros que la resistencia está en serie con la bobina. Entonces, si yo quisiera tener el valor de esa resistencia total o esa impedancia, como le llamaríamos ahí, entonces yo sería la parte entera que la da la resistencia más, yo diría más, entonces la parte imaginaria que la proporciona la bobina. Y eso ya todo eso viene en ohmios, ¿sí? Entonces, normalmente para yo conocer el valor ya, digamos, de toda esa impedancia, lo que se dice es que la resistencia, es decir, la resistencia se eleva al cuadrado, el valor de J omega L se eleva al cuadrado y se le saca la raíz cuadrada sumatoria. En este caso, pues el omega L se toma, pues, casi sin el J se hace la operación y eso me da, pues, como la magnitud de toda esta expresión de acá y esa sería la resistencia total del circuito. Y con eso es que uno podía, pues, operar. Y ustedes veían que en la guía, cuando el profesor hizo la guía, que esa no la hice yo, sino pues que es una práctica prestada, llamémoslo así. Entonces, él decía allí que la reactancia la podemos ver nosotros sin el valor de la J, y es válido, considerando en este caso que para nosotros pues puede ser importante mirar el valor nominal que nos va a dar esa operación. Él no colocaba el omega, sino que él colocaba en este caso lo que es la equivalencia del omega, o sea, 2 multiplicado por el número pi
multiplicado por el valor de la bobina, ¿cierto? En este caso, pues, en henries. Y eso ya me da, pues, el valor de esa reactancia que va a tener la bobina y es válido. Lo podemos operar así. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a suponer que, entonces yo hago doble clic acá, permítame, aquí, yo hago doble clic y entonces mire que ya me sale la ventana para configurar allí el generador. Entonces, si quiero, puedo empezar con un valor de frecuencia de 60 Hz. Empecemos con ese dato. En la guía habla de 120, pero pues en este caso empecemos ahí con 60. Aquí ya vamos a marcar una amplitud, entonces marquemos un valor más pequeño, digamos que vamos a trabajar con valores en el orden de los milivoltios. Aquí ya me habla de 10 milivoltios pico en principio. Asumamos que quiero trabajar con ese valor a ver qué pasa. Entonces tengo un valor de 10 milivoltios pico, ¿cierto? Es un valor pequeño. Tengo las formas de onda, entonces por defecto siempre coloca la señal senoidal. Aquí tengo la señal triangular y aquí tengo la señal cuadrada. Te voy a trabajar pues, con la señal senoidal que nos puede resultar bien. Listo. Ya por ese lado el generador quedó bien configuradito allí. Bueno, la resistencia la tengo un valor de 100 ohmios, no tengo problema allí. Y lo otro es que ya estamos viendo nosotros que la bobina pues la colocamos de 1 milihenry. Listo. Ahora, el asunto es que nosotros podamos conectar ahí el osciloscopio para saber qué pasa con la bobina. Entonces, este terminal que estoy conectando acá es el de la tierra para el osciloscopio. Y este otro es donde ya, con el que yo voy a mirar la señal. Entonces, como me interesa ver qué pasa en la bobina, la coloco justo en la bobina. Ahí ya estoy cubriendo la bobina. Este lo voy a colocar aquí a la izquierda. El del osciloscopio hago doble clic y entonces ya lo puedo colocar aquí abajo. Y entonces vamos a mirar la simulación a ver qué pasa. Y ahí vemos que empieza como a circular una señal. Entonces paso a explicar detalles del osciloscopio en este momento. El osciloscopio es un instrumento que nos sirve a nosotros para poder, digamos, revisar, observar la respuesta a señales que funcionen en todos nuestros circuitos, sean circuitos continuos, solamente alimentados con continua, o también sean circuitos en alterna, ¿cierto? Entonces yo puedo ver aquí señales en alterna y puedo ver señales en continua de igual manera. El asunto es que siempre en un osciloscopio, en la mayoría de osciloscopios, en un amplio porcentaje, siempre nos vienen con dos canales. Aquí, por lo menos en este que proporciona el multisim, dice canal A, canal B. Hay unos que dice canal 1, canal 2. Bueno, eso no tiene tanto complique. Entonces, si me involucra dos canales, significa básicamente que me da la posibilidad de ver dos señales al tiempo, o incluso yo puedo decir, primero veo una señal, luego la otra, o sea, yo puedo jugar con eso, entre comillas, la palabra jugar, pero el asunto es que de todas maneras, pues él me da esas posibilidades, ¿cierto? Aquí ustedes ven que lo que viene siendo para el canal B no ha quedado conectado. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente estoy por ahora trabajando con el canal A. Entonces, para nosotros poder ver bien las señales, los osciloscopios, por lo menos aquí en la simulación y los osciloscopios reales, traen algo que se llama los voltios por división. Entonces, en este caso, para esta versión, cuando yo miro el canal A, que ustedes lo ven ahí, permítanme, yo les muestro aquí con una flechita, para que tengan en cuenta, este es el canal A. Entonces, para el canal A, yo puedo ahí mirar esos voltios por división, ¿cierto? Los voltios por división significa el valor que cada cuadrícula va a tener en un momento dado. Entonces, quiere decir que si yo lo dejo en 5 voltios, como está aquí por defecto, en este momento, cada cuadrícula vertical, ojo, vertical, tiene un valor de 5 voltios. Entonces, el asunto es que para nosotros va a ser conveniente variar eso porque me estoy viendo que hay una línea ahí, pero por ahora no me dice nada.
Entonces yo voy a empezar a bajar un poco esos voltios por división, a ver si finalmente puedo llegar a ver una señal un poco más clara. Ahí se está presentando un fenómeno. Ahí va, mire que la estoy bajando. Ya empecé a ver una forma de onda. Y entonces, ¿qué significa eso? En este momento, la voy a dejar así para que la veamos mejor. Y aquí le voy a colocar una pausa. En este momento, miren ustedes que, ¿cuánto tiene por voltios por división? Tiene 20 microvoltios. Ahí me lo está mostrando. Tal vez en un osciloscopio real, seguramente no recuerdo cuánto es el valor mínimo, pero creo que no todos me permiten llegar hasta 20 micros. Aquí tenemos la ventaja pues con este simulador. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que el osciloscopio en este momento, cada cajoncito cuadriculado, cada cuadrícula tiene un peso de 20 micros. O sea que este señor aproximadamente tiene alrededor de unos, podríamos decir, unos 38 microvoltios pico, ¿sí? Y lo mismo pues para la parte negativa, otros menos 38 microvoltios más o menos. O sea que si quisiéramos conocer el valor pico a pico, de acuerdo a lo que estoy viendo ahí en la imagen del osciloscopio, pues son los 38 por 2, o sea, 38 microvoltios por 2, lo cual significa para nosotros que estaríamos hablando de un valor pico pico aproximadamente de 76 microvoltios, ¿sí? Un valor pico pico aproximadamente de 76 microvoltios. Ahora lo vamos a corroborar bien, pero es más o menos pues lo que uno puede ver a ojo haciendo pues el cálculo, ¿no? Vuelvo a repetir, teniendo presente que en este momento cada cuadrícula vertical tiene un valor de 20 microvoltios. Entonces eso es lo que pasa allí. Ahora, ¿qué pasa para nosotros en la parte del tiempo? El tiempo es el eje X. Entonces en el osciloscopio yo puedo también conocer el periodo de la señal, de tal forma que eso me da la posibilidad de conocer inicialmente el periodo y a partir del periodo pues conocer la frecuencia de la forma de onda. Entonces aquí también yo tengo que variar una escala que en este caso son segundos por división. Que es así, esa escala cuando yo la logro cuadrar, o sea cuando yo le dejo en un valor, vale para los dos canales, ¿sí? Independiente de que este canal B siga siendo de 5 voltios y que este siga siendo 20 microvoltios el canal A. Entonces, aquí la división en segundos se quedó con 10 milisegundos si es que yo estimo que me sirva. El asunto es que nosotros podamos tener un valor de tiempo de tal manera que la forma de onda la podamos ver bien, que podamos ver los ciclos de la señal, que podamos saber en un momento dado, pues, dónde puedo yo considerar, pues, la señal que inicie, que termine. Por lo menos ahí con ese valor me parece que está bien, pero si uno quiere tal vez bajarlo un poco más, entonces yo por lo menos aquí ya la dejé en 5 milisegundos. ¿Qué quiere decir los 5 milisegundos? Pues los 5 milisegundos lo que me quiere decir a mí es que en este caso horizontalmente cada cuadrícula tiene un valor de 5 milisegundos. Cuando estaba en 10, como estaba originalmente, entonces ya no son 5, sino que cada cuadrícula vale 10. Pero cuando yo la bajo a 5 milisegundos, que me permite ver la señal un poco mejor, de pronto no veo tantos ciclos, pero por lo menos la puedo ver mejor, entonces ahí yo ya puedo más o menos determinar que en ese caso cada cuadrícula, repito nuevamente, cada cuadrícula horizontal tiene un valor de 5 milisegundos. Entonces, veamos lo siguiente, chicos. La idea es que nosotros podamos mirar cuántos segundos tiene el periodo. Entonces, supongamos que aquí voy a ir con otra flechita para que me entiendan. Le voy a colocar un color que como color azul. Entonces, aquí en esta flecha voy a tomar aquí que este es el inicio del ciclo de mi señal, justo aquí, ¿cierto? Y voy a tomar
esta otra flecha para indicar que aquí terminó ya mi ciclo, ¿sí lo ven? Entonces, de aquí inicio y aquí ya tengo un ciclo completo de la forma de onda. Entonces, la obligación que yo tengo es contar cuántos cuadros horizontales se van. Entonces, por lo menos, voy a empezar con los que están completos. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 3. Aquí falta un pedacito para el cuarto. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, yo podría decir que hay más o menos como casi 4,5 cuadros. De pronto es menor que 4,5, pero dejémoslo por ahora como si fueran 4,5 cuadros. Si fueran 4,5 cuadros, nosotros vamos a multiplicar esos 4,5 aproximadamente, aunque yo bajaría un poco de 4,5 a 4,3, porque creo que es más o menos ahí lo que se nos da. Vamos a dejarlo en 4,3, ¿vale? Entonces, vamos a decir que son 4,3 cuadros los que tengo pues en la parte horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted llega a 4,3, lo va a multiplicar por el tiempo en que está dividido cada cuadrícula allí. El tiempo dice una escala de 5 milisegundos, ¿cierto? Entonces son 4,3 multiplicado por 5 milisegundos. Eso me está dando un tiempo aproximadamente de, póngale cuidado, sería el periodo aproximadamente de 21,5 milisegundos, ¿listo? 21,5 milisegundos para que tengan en cuenta. Si yo estoy hablando de un periodo de 21,5 milisegundos, ustedes ya saben, tengan en cuenta, aquí lo voy a escribir, tengan en cuenta que la frecuencia en una señal es el equivalente al inverso del periodo, ¿sí? Entonces, voy a anotar aquí, yo voy a decir que tengo un periodo de aproximadamente 21,5 milisegundos. Y voy a decir cuánto me dio también me dio ¿qué? Me dio el voltaje, la amplitud. Cuando miramos me dio un valor aproximado de 38 microvoltios, pero un valor pico, ¿no? Un valor pico. Es 38 microvoltios pico. Y tengo un periodo de 21,5 milisegundos. Entonces, como el periodo está dando eso, y yo ya dije que la frecuencia es el inverso del periodo, quiere decir que entonces ese 21,5 milisegundos lo invertimos. Entonces, al nosotros invertirlo, nos viene dando una frecuencia aproximadamente de 46,51 Hz. Pero ese es un valor que tenemos que precisar porque nosotros estamos trabajando con una señal de 60 Hz. Entonces, puedo les digo que no ha sido tan exacto. Tendría que ser menos el valor que se estipuló, pero anotémosla de todas maneras. Y ahora vamos a mirar cómo la podemos precisar mejor. Entonces, la frecuencia en este caso estaría dándonos aproximadamente 46,511 Hz. Eso es lo que nos estaría dando ahí. Entonces, de esa manera uno siempre trabaja pues con los osciloscopios para medir pues, la amplitud, para medir los tiempos y demás. Dígame. No le entendí lo último. Cuando digo que había que invertir el tiempo. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la frecuencia siempre es el inverso del periodo, es el recíproco. O el periodo, el recíproco de la frecuencia, ¿cierto? Entonces yo puedo decir periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues en ese momento me interesa conocer el valor de la frecuencia. Entonces yo para hacer la frecuencia, cuando yo digo invertir, pues significa que voy a tomar 1 y lo divido entre ¿qué? Entre 21,5 milisegundos, ¿sí? Y cuando hago esa operación, entonces el valor que me está dando es aproximadamente 46,511 Hz, ¿ok? Eso es lo que yo hice acá. ¿Listo? Ya, gracias. Eso es. Bueno,
Entonces, eso es lo que nosotros pues tenemos ahí. Bueno, esa es la forma, por lo menos cuando ustedes pasen al siguiente periodo, al siguiente semestre, lo normal es que cuando ustedes vayan a utilizar el osciloscopio, a ustedes se les van a facilitar los osciloscopios análogos. Los osciloscopios análogos que tiene la institución son unos osciloscopios que no entregan ningún tipo de ayuda al estudiante. Es decir, el estudiante toma pues las puntas, ¿cierto? Para tomar las señales, para conectarlas al circuito. Y entonces se les va a dar la misma explicación que yo le estoy dando acá para el manejo dentro del osciloscopio en relación a mirar cómo son las señales, ¿ok? Cómo poderlas leer, la amplitud, el voltaje, la parte del periodo, la parte de la frecuencia. Y esos osciloscopios no entregan ningún tipo de ayuda. Entonces, por eso, con el propósito de que ustedes aprendan muy bien esa parte, siempre se les prestan los análogos. Más adelante ya se les darán los digitales, porque los osciloscopios digitales sí prestan ayuda. Como en este caso aquí que ya les voy a mostrar. El digital lo que hace sencillamente es que yo veo la señal y él ya me está diciendo qué frecuencia tiene, qué amplitud pico tiene, qué amplitud pico tiene, me dice qué periodo tiene, o sea, me da todos esos datos. Y esos datos los saca ahí en una partecita del display, normalmente al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo pues del modelo de referencia. Y eso obviamente es una gran ayuda, uno ahorra tiempo y además hay una ventaja que es el hecho de que tenemos pues mayor precisión, ¿sí? Miren ustedes que acá, más o menos viendo allí, tratando de ser lo más exactos posible, me está dando una frecuencia de 46.5 Hz. Pero nosotros tenemos una señal con 60 Hz, entonces allí estoy perdiendo información valiosa. Porque muchas veces ya por la vista pues de uno y que aquí no tengo forma pues de ampliarlo más, entonces se puede perder algo de información. Entonces vamos a mirar cómo podríamos nosotros con la ayuda de él lograr determinar estos datos que para nosotros son relevantes. Entonces voy a borrar, bueno, no voy a borrar todo, lo que tengo que borrar, permítanme, yo tomo aquí este borrador, borro estas flechas. No. Aquí. Esta no la quiere borrar, ya la borro. Muy bien. Entonces vamos a borrar eso. Vamos a dejar lo otro allí. Y entonces vamos a determinar entonces qué va a pasar. Muy bien. Entonces, veamos. Ahí tenemos la señal. Entonces ustedes ven que aquí a la izquierda hay como unas líneas que yo puedo desplazar. Esta aparece como número 2, ¿cierto? Número 2. Y esta la voy a dejar aquí. Y esta número 1 la voy a dejar acá. Entonces la idea es que voy a determinar más o menos ahí. Yo estaría logrando medir aproximadamente la amplitud. Entonces, por favor, miren este dato. Les voy a mostrar otra flechita aquí para que por favor me sigan bien. Miren este dato acá. Mire este. Aquí dice T2 menos T1. ¿Sí ven? Entonces, ese T2 menos T1, miren lo que nos está dando en amplitud. Me está dando una amplitud aproximadamente de 36,437 microvoltios pico. ¿Listo? ¿Sí lo ven? 36,437 microvoltios pico. Y nosotros estamos hablando de un voltaje de 38 microvoltios pico. Pero este es más preciso. Y por lo menos si usted me pregunta, profe, ¿cuál de los dos tomamos? No, pues tomemos este, porque aquí estamos viendo nosotros que en efecto estoy en la parte más alta de la señal y aquí estoy en la parte donde ya hace el toque ahí del punto de referencia antes de saltar al semiciclo negativo. Entonces, él me toma este valor menos este valor, entonces me arroja 36,437 microvoltios. Eso desde el punto de vista del valor de la amplitud. O sea que el valor pico, entonces, pues viene siendo 2 veces ese valor, ¿listo? Y entonces, pues, allí ya sabemos que está bien, es coherente porque
a nosotros nos había dado aproximadamente 38 microvoltios. Por eso es que yo decía aproximadamente tanto. Bueno, entonces voy a borrar esta línea, esta otra y esta otra. Ahora vamos a mirar para el caso de lograr determinar nosotros cuánto viene siendo la parte de cuánto viene siendo la parte pues del periodo. Entonces este 2 lo voy a mandar un poco más acá, donde había yo dicho que podemos considerar como el inicio pues del ciclo. Aquí estoy en medio ciclo, entonces vámonos para acá, para el ciclo completo. Digamos que por ahí más o menos nos da. Y en ese caso, fíjense que a nosotros nos está dando allí un periodo de alrededor 16,667 milisegundos. Me imaginé todo, ese sí estaba claro que estaba muy lejos porque nosotros teníamos un valor aproximado de 21,5 milisegundos, que era pues alto, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí ya lo tenemos con mayor precisión. Nos está dando un periodo de 16,667 milisegundos. Entonces voy a anotar ese valor que es un valor para nosotros importante para hacer la operación de la frecuencia. Entonces, como periodo ya un dato más preciso para nosotros. 16,667 milisegundos. ¿Listo? Tengo ese dato. Entonces, para determinar la frecuencia, ya sabemos nosotros que lo que vamos a realizar es 1 dividido 16,667 milisegundos. ¿Listo? Entonces mire que allí espere que aquí me cometí un errorcito, exponente menos 3, ¿listo? Menos 3, muy bien. Entonces observen que cuando yo hago esa operación, 1 sobre 16,667 milisegundos, le voy a escribir cuánto me da de frecuencia. De frecuencia me está dando un valor que viene siendo aproximadamente a 59, póngale cuidado, 59,999 Hz. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ese sí es un dato ya mucho más exacto. Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues la invitación es a que nosotros nos apoyemos en estos puntos que nos ayudan a determinar esos valores para que los valores nos den mucho más exactos. Entonces, mire que ya tengo un valor de 59,99 Hz, o sea que son los mismos 60 Hz que tengo justo aquí. Aquí donde tengo la mano en la ventana del generador, mire que tengo los 60 Hz. Esa frecuencia a mí no se me puede alterar. ¿Ok? Entonces es lo que tengo que tener muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta allí? El asunto es que, por ejemplo, para lo que concierne pues a lo que tenemos que hacer dentro del circuito, ya teniendo claro pues el manejo del osciloscopio y cómo podemos medir con la ayuda que esos osciloscopios nos entregan, nos generan. El propósito es que nosotros, la tabla nos dice, voy a volverla a mirar, la tabla nos dice que vamos a mirar varios valores de frecuencia, se va a medir la corriente y se va a calcular la reactancia inductiva para sacar conclusiones. Entonces, en este caso, pues la corriente nos podemos servir obviamente, pues del multímetro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En este caso, detengo la simulación y entonces coloco este señor acá y lo voy colocando aquí. Listo. Hago doble clic acá para decirle que finalmente lo que necesito es que me mida corriente.
coloco corriente y, ojo, como estoy aplicando una señal de un generador, tengo que tener en cuenta que esa es una señal alterna, ¿sí? Entonces ahí ya me dará el valor. Y ya lo que tiene que ver para nosotros con calcular la reactancia, esa sí la tenemos que hacer manual. O sea, hacer la operación de 2 por pi por el valor de L. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo voy a escribir antes de que empecemos a hacer algunas pruebas con algunos datos. Allí lo que va a pasar es que, por ejemplo, esa reactancia va a cambiar en la medida que nosotros cambiemos el valor de la frecuencia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que la reactancia es 2 por pi, por L, ¿cierto? Pero aquí creo que me hace falta el omega es 2 por pi, no, aquí me hace falta un dato, porque aquí me comí algo. Permítame, yo lo voy a corregir porque no me han hecho ustedes caer en cuenta, me acabo de enterar que me faltó algo. Pero yo borro aquí porque esto está mal. Voy a colocarlo por ahí, porque si no, ahí no estaríamos haciendo nada realmente. Omega, cuando vamos a mirar del omega, omega es 2 por pi por F, por la frecuencia. Ese es omega. ¿Listo? Omega es 2 por pi por la frecuencia. Ahí sí ya tengo el valor de omega en radianes como es. Entonces, quiere decir que finalmente, ahora sí, la reactancia inductiva, al hacer el cálculo, viene siendo 2, es omega, ¿no? Omega, pero entonces omega es 2 por el número pi, por la frecuencia de la señal, ahora sí, por el valor de la bobina. Entonces, ahí ya tenemos corregido eso. Entonces, miren ustedes el asunto acá. Acá ustedes ahora ya lo vamos a mirar para que tengamos presente pues las operaciones que ustedes van a realizar. Y el asunto es que cada vez que ustedes se pongan en la tarea de cambiar la frecuencia, van a tener un nuevo valor de reactancia y por ende tiene que cambiar la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué van a haber dos cambios? Porque ustedes van a variar la frecuencia. Supongamos que variamos la frecuencia, podríamos inicialmente ver qué pasa de 10 en 10, para que tomen ustedes varios datos. Y ahí ya se van dando cuenta qué ocurre con la bobina en la medida que esa frecuencia va cambiando. Y también, por ende, qué pasa con la corriente, porque la reactancia va a cambiar siempre. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo aquí, entonces, un valor de frecuencia inicial de 60 Hz. ¿Sí? Entonces, para 60 Hz, sucede que la reactancia, vamos a hacer la operación, me va a dar lo siguiente. Yo digo 2, lo voy a multiplicar por el número pi, lo voy a multiplicar por la frecuencia que es 60 Hz y lo multiplico por la bobina, que en este caso es 1 exponente menos 3, ¿cierto? Un miliohmio, perdón, un milihenry, 1 exponente menos 3. Entonces, el asunto es que esa reactancia me está dando el siguiente valor. Esa reactancia me está dando lo siguiente. Me está dando aquí 376,991 miliohmios por 10 a la menos 3 ohmios. Es lo que me está dando allí en ese momento la reactancia para esa frecuencia. Entonces, simulemos a ver qué pasa. Entonces vamos a simular. Entonces, al simular, vemos la señal. Mire la corriente que nos está dando una corriente de 70,71 microamperios, una corriente bien pequeña, ¿no? Y entonces ese valor uno lo tiene allí. Entonces usted, en la medida pues de que ya va simulando aquí, usted dice, ok, para ese valor, permítame, yo borro este que ya no lo necesito. Para este valor, usted va a decir, perfecto, entonces la corriente
al medirla está entregando un valor de 70,71 microamperes. ¿Listo? Bueno, asumamos que voy a subirla a 100 Hz. Ya les dije ahora de 10 en 10, pero en este caso, como para que tengamos una conclusión interesante, entonces vamos a tenerla a 100 Hz. Entonces, 100 Hz. Bueno, observamos que ahí ya pasa algo con la señal. Entonces, vamos a hacer inicialmente el cálculo antes de que veamos qué pasa con la corriente. La corriente estamos viendo que no cambió mucho, pero mire que la amplitud cambió. Entonces, algo está pasando allí. Entonces, vamos a determinar los cálculos a ver qué pasa. En este caso, yo dije 100 Hz. Entonces, tengo presente que trabajé con 100 Hz. Vamos a mirar cuánto nos da la reactancia para 100 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decir que es 2 que multiplica pi, que multiplica la frecuencia, que en este caso es 100, que multiplica la bobina, que es otra vez 1 exponente menos 3, ¿cierto? Entonces miren ustedes que allí ya la reactancia tuvo un cambio. La reactancia ya pasa a ser 628,319 miliohmios, ¿sí ven? Y estamos teniendo una corriente que ahí, al verla pues con lo que está entregando al hacer la operación, o sea, pues en la simulación está dando una corriente de 70,709 microamperios. Estamos observando que la corriente a la larga no cambió mucho, pero sí cambió, sí, exacto, prácticamente la misma, pero sí cambió, miren ustedes que sí cambió la reactancia. Aumentó el valor, o sea, y es la pena lógico porque estamos viendo que es un valor directamente proporcional, entonces en la medida que aumentemos la frecuencia tiene que aumentar la reactancia. Entonces vamos a hacerlo ahora con otro valor para que sigamos concluyendo. Asumamos que la reactancia, o sea, la frecuencia en este caso, la subo a 150 Hz, ¿vale? Entonces, voy a dejarla en 150 Hz. Listo, entonces vengo aquí 150 Hz. Entonces, para 150 Hz, pues la señal pues va teniendo sus cambios. Para poderla ver, llego al osciloscopio canal A. Entonces vamos a cambiar esto, aumentar aquí los voltios por división. La subí a 50 micros. Entonces ahí ya estoy logrando ver bien la señal. Listo. Pero ya la tengo en 150 Hz, entonces vamos a anotar cuánto nos da allí. Entonces tengo aquí el texto, entonces vamos a mirar eso. Entonces póngale cuidado. Tengo 150 Hz, entonces mi reactancia inductiva es de la siguiente manera. 2 por pi, por la frecuencia, por la bobina. Entonces 2 multiplicado por pi, por la frecuencia, que en este caso son ya 150 Hz, por la bobina. Y la bobina, pues ya sabemos que es un milihenry. Entonces, 1 por 10 a la menos 3. Entonces ya tengo una reactancia que va aumentando considerablemente, que en este caso ya es 942,478 miliohmios, ¿ok? Y la corriente, miren ustedes que la corriente, ahí en ese caso la corriente pues no nos ofrece cambios. Tengo una corriente que es de Profe, 70. una preguntita. Dígame. Profe, usted 70. multiplica 2 por pi por 150 por 1 por 10 a la menos 3 Sí, o 1 por por 10 a 10 la menos 4. No, 1 por 10 a la menos 3, porque es un milihenry. ¿Y por qué a mí me da 0,942?
Claro, pero es que recuerde que ahí le está dando el resultado sin el prefijo. Y cuando esos 0,942 ya usted le coloca el prefijo, ya le quedan 942,478 mili, o por 10 a la menos 3. O sea, si yo le quito el prefijo, tengo que anotar el primero como 0,376991, el segundo dato tengo que escribirlo como 0,628319, y este último lo escribiría como 0,942478. ¿Listo? Eso es. Listo, profe. Muy bien. Entonces, mire allí, miren los datos. Entonces, fíjense que la corriente realmente no se inmuta. Prácticamente siguen siendo los mismos 70,71 microamperios. Entonces, eso es un dato muy importante para que ustedes, entonces, tengan a bien considerar, entonces, pues concluir, ¿no? Concluir. Bueno, ¿Qué pasa? Díganme. Sino que con la duda, cuando nosotros en el generador tenemos obviamente la frecuencia, pero la amplitud de 10 miles. Ahí como me perdí porque, o sea, ¿qué pasa si cambiamos la amplitud? Ah, bueno, si cambiamos la amplitud, pues la corriente tiene que cambiar, ¿sí? Aparte de eso, es decir, para que el análisis y la comprensión de ustedes del circuito tenga mayor relevancia, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Ustedes tendrían que, bueno, estamos viendo la corriente porque la tabla de la guía lo dice, pero aprovechando este recurso que se tiene, ustedes saben que pueden medir al tiempo. Por decir algo, ustedes pueden decir, ve, voy a medir, aparte de medir la corriente, al tiempo voy a medir qué voltaje hay en la resistencia y al tiempo voy a medir qué voltaje hay aquí. Pues aquí lo estamos viendo en el osciloscopio, estamos viendo que el voltaje tiene un cambio, porque cada vez se hizo un poco mayor. Entonces, lo estoy viendo con el osciloscopio, lo pueden medir también como ya les indiqué, y aparte de eso lo pueden medir con el multímetro. Recuerden que el multímetro les va a dar a ustedes un valor que es el valor RMS, ¿no? El valor eficaz, para que tengan en cuenta pues la conversión a la hora de verificar de que sí sea congruente lo uno con lo otro. Pero en este caso nosotros solamente cambiamos la frecuencia porque era lo que nos pedía la guía, pero si yo quiero cambiar la amplitud, o sea, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Y se los puedo recomendar para que les quede más completo. Usted puede llegar y ponerse en la tarea de tiene un solo valor de la amplitud. Es un valor muy bajito, ¿no? Ahora le colocamos unos 100 milis para que sea un poquito más alto el asunto. Entonces, para esos 10 milivoltios pico, usted toma, supongamos que usted toma 10 valores de frecuencia. Para que la frecuencia tenga mayor relevancia, usted puede hacer cambios de 50 en 50 Hz si lo prefiere, o como aquí se facilita más, hágalo de 100 en 100. ¿Sí? O sea, que usted arranca 60 Hz, luego 100, otros 100, 160, le suma otros 100, 260, así sucesivamente, pues, y saca unos 10 datos más o menos. Y eso ya, obviamente, nos va a ayudar a nosotros para sacar conclusiones. Entonces, ya hice eso para un solo valor de la amplitud. Entonces, usted dice, bueno, ahora en este caso voy a subirlo a 100. Entonces, 100 milivoltios. ¿Listo? 100 milivoltios pico. Entonces miren ustedes cómo aquí la amplitud se altera, porque ya le estoy dando mayor amplitud. Y miren ustedes que prácticamente, como multipliqué por 10 el voltaje inicial, yo tenía 10 milis, ahora le puse 100, pues aquí la corriente también prácticamente se multiplicó por 10. Entonces ya no son 70,71 micros, sino que son 707,076 micros. 707,076 micros. Entonces seguramente eso va a estar así por un buen tiempo, mientras vamos cambiando la frecuencia. Aquí ya coloqué la escala en 500 microvoltios por división, porque pues para poder ver bien la amplitud. Entonces es lo que ustedes pueden hacer. Entonces en este caso, fíjese que a pesar de que, póngale cuidado, yo aquí dejé la amplitud en 100 milivoltios pico, es muy importante eso. Entonces, si yo vuelvo a tener 60 Hz, 100 Hz y 150 Hz, mire que para 150 Hz, ¿qué va a pasar? La reactancia no va a cambiar.
porque la ecuación es 2 por pi por la frecuencia por L. O sea que, a pesar de que cambié la amplitud, la reactancia de la bobina sigue siendo 942,478 miliohmios. ¿Qué sí cambió? Porque ya hubo un cambio en la amplitud, pues cambia la corriente. Ya no puedo decir que son 70,708 micros, sino que tengo que anotar este nuevo dato que vemos allí, que nos indica 707,076 micros. ¿Qué pasa si de 150 la vuelvo a dejar en 100 como estábamos haciendo ahorita? Entonces, la tengo allí en 100 Hz. Entonces, fíjese que para 100 Hz tengo que la reactancia vuelva a ser 628,319 miliohmios, porque ya sabemos que eso es independiente de la amplitud que tenga la señal, ¿cierto? Y aquí la corriente en este caso sigue siendo 707,093 microamperes. Y si la bajo a 60 Hz, que fue con el valor que se empezó, entonces yo coloco 60 Hz, que lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, obviamente que ya la frecuencia es más lenta, mire que ya la forma de onda no corre tanto, por llamarlo así. Pero entonces la reactancia sigue siendo 376,991 miliohmios. ¿Sí ven? Entonces, pues eso es algo para nosotros muy positivo, en el sentido de que nos da a nosotros la posibilidad de tener en cuenta pues lo que ocurre allí con ese circuito. Entonces, con ese circuito que es tan sencillo, ustedes tienen la manera de experimentar en gran forma porque les da pues, por lo menos la posibilidad de determinar qué pasa con esa bobina en un circuito pues, de estas características con una señal alterna. Como todavía tenemos tiempito, entonces voy a parar aquí un poquito la simulación. Y entonces, como para que ustedes tengan más elementos de operación. Por ejemplo, supongamos que ahí tengo una señal de 60 Hz. Entonces, yo quiero con esos 60 Hz poder conocer aproximadamente cuál viene siendo como la impedancia total de ese sistema. Entonces, yo les decía ahora que esa impedancia, es decir, para la magnitud, yo tengo que tener la parte entera al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y eso le saco la raíz a eso. O sea que es como decir más o menos algo así. Permítame, yo lo copio. Aquí como no tengo forma de colocar raíces cuadradas, entonces es algo como esto. Yo tengo la raíz cuadrada de entonces un al cuadrado más un b al cuadrado. ¿Listo? Algo así. Y entonces con eso ya puedo tener la magnitud pues bien, pues como cuando uno habla 100 ohms y todo eso. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer esa operación para el caso, ahí la tengo con 60 Hz. Entonces, al tenerla con 60 Hz, en este caso, el valor de la reactancia es este. ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo allí, por ejemplo, que tengo una resistencia de 100 ohmios, entonces 100 al cuadrado más, y en ese momento la reactancia es, entonces, 376,991 exponente menos 3, y lo elevo al cuadrado, y al hacer todas las operaciones, imagínense lo que eso representa para nosotros. Si ustedes la hacen allá, entonces les va a dar, y eso ya nos va dando a entender el por qué, les va a dar un valor de prácticamente los 100 ohmios. O sea, porque a mí me da aquí
100,0007. Entonces, si yo lo quisiera hacer, como lo digo así, con las tres cifras significativas, diría 100,001 ohms. ¿Sí ven? ¿Qué está mostrando eso, muchachos? Por eso es que a la larga la corriente no nos está cambiando mucho, porque el valor de la, mire, el valor de la inductancia, de la reactancia inductiva, de la reactancia de la bobina, viene siendo un valor que realmente es muy pequeño. Entonces, como es un valor muy pequeño, cuando usted lo eleva al cuadrado, se le va a hacer más pequeño todavía, ¿cierto? Entonces, prácticamente que, a pesar de que sí varía pues la situación de la frecuencia y todo, pues eso para efectos de la corriente no tiene realmente en nuestro circuito una importancia muy relevante porque la reactancia es muy pequeña. Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer como para que lo vean un poquito más? Y eso que, ojo que ahí en la guía está considerando valores de microhenries, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos a la mano las bobinas, al hacer esa operación del punto número 4, que ya quedamos claros, pues que aquí no nos tocaría hacer, ¿no? Entonces, eso quedaría en micro, o sea que serían unas bobinas realmente muy pequeñas. Pero si usted quiere ver un poquito, pues como un efecto más fuerte, pues allí de lo que usted va a hacer, entonces usted puede decir, bueno, yo coloqué aquí una bobina en principio de 1 milihenry. ¿Qué pasa si esa bobina yo la llego a considerar de un valor de 100 milis? ¿Qué pasa? Entonces la dejo con 100 milihenry. Entonces vuelve y hace todo esto para que usted pueda concluir. Entonces, lo que estamos viendo es que a pesar de que sí, cada vez que la reactancia, o sea, cada vez que nosotros variamos la frecuencia, la reactancia se altera. Pero en el fondo no tiene un impacto muy grande en la corriente, porque cuando miro la impedancia general del circuito, la impedancia general, estoy viendo que prácticamente la corriente resultado pues de la resistencia, la de 100 ohmios, entonces por eso es que esa corriente no nos cambiaba prácticamente nada. Entonces ahí mire pues que ahí hay muchas cosas para que ustedes prueben y obviamente ya puedan entonces con base en eso tener un conocimiento más pleno de lo que representa pues una bobina en un circuito. Antes de despedirnos y de tomarnos la foto y todo lo demás. Disculpe, ¿cómo fue que obtuvo el resultado de 100,001? Listo, es cuando tomé, yo lo hice para 60 Hz, ¿no? Entonces la resistencia siempre va a ser 100 ohmios. Entonces la operación que hice fue que, aquí estoy diciendo yo, te voy a mostrar, estoy diciendo yo, esta resistencia es la que me da el valor de la parte, lo que podríamos decir nosotros, la parte pues real, ¿no? La parte real, la resistencia. Y esa resistencia viene siendo para mí ¿quién? Viene siendo para mí el valor de A. ¿Listo? Espérate, te muestro aquí el valor de esta A. ¿Ok? Ahora, el omega L, porque lo estoy haciendo pues sin la J, el omega L, ya sabemos qué representa para nosotros, que es el 2pi por F por la bobina. Entonces, ese omega L es para mí, el omega L es para mí el valor de B. ¿Ok? Entonces, profe, el omega L es XL. sí, el XL, 336, exacto, el ya. XL, ese es, muy bien. Listo, profe. Perfecto. Entonces, no sé si el profesor Juan Manuel ya le explicaría lo de los fasores, todas las cosas, no estoy enterado en qué parte van. Pero el asunto es que cuando yo trabajo con esos circuitos y yo quiero determinar entonces esa impedancia total de mi circuito, tengo que tener en cuenta en primer lugar que este es un circuito serie. Entonces, al ser un circuito serie, ustedes saben que la R total, ¿qué es? Viene siendo sumar esta más esta, ¿cierto? Pero entonces, como esto aquí queda R más J omega L, cuando yo ya tengo este R más J omega L para mirar ese valor, digamos, neto
la magnitud, pues, para mirarla, pues, como lo que representa, ¿cierto? Dentro de un pasor, pues, si yo lo viera así. No sé si me estoy adelantando un poco a la explicación de él, vuelvo y reitero. Entonces, el asunto es que, vuelvo a repetir, esta R para nosotros viene siendo el valor de A y el XL pues viene siendo el valor de B. Entonces, el asunto es que tomo los dos valores, los elevo al cuadrado, ¿cierto? Los sumo ahí como está allí y ello es la raíz de ellos. Y al hacer esa operación, entonces es cuando yo vuelvo a obtengo ese 100,001, que fue lo que me dio para los 60 Hz, teniendo una bobina de 1 miliamper. Y la R representa la resistencia del sistema, ¿no? Así. Sí, los 100 ohmios, que ahí mientras nosotros no lo cambiemos, siempre va a ser los 100 ohmios, mientras nosotros no lo cambiemos, ¿listo? Entonces, eso aplica ya para los otros casos, ¿sí? Y es lo que yo les digo, que ya ustedes pueden sacar pues sus conclusiones en la medida pues que hagan todos esos cálculos, pero así pues con todo el juicio pues que les he dicho para que les quede bien y no se vayan a equivocar. Les decía que me parece muy relevante que nosotros nos demos la oportunidad de ver rápidamente qué ocurre cuando a un circuito como este que tengo allí, yo no trabajo con un generador, sino que trabajo con una señal continua, un valor continuo. Entonces vamos a mirarlo rápidamente a ver qué puede pasar. Vamos a buscar el valor de ese power. Entonces coloco aquí. Cerramos, entonces hago esto acá. La guía en el procedimiento no nos dice que coloquemos fuente de DC, pero ustedes lo pueden hacer como un plus y como ya he dicho, ustedes sacan sus propias conclusiones. Entonces, aquí tengo un valor de 12 voltios, una bobina de 100 milihenry, una resistencia de 100. Si quiere, podemos colocar el voltaje en 10 voltios. Bajémoslo un poquito. Y así hacemos la operación. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ojo, como voy a medir corriente con este multímetro, ya le digo que es DC. ¿Sí? DC, corriente, pero DC. Vamos a mirar qué pasa en el osciloscopio. Ya no me puede salir ninguna señal alterna, me tiene que ir una señal pues continua. Entonces vamos a mirar. Entonces nos está dando nos está dando a nosotros, miren ustedes que nos está dando un valor de 100 miliamperios, ¿sí? 100 miliamperios. Aquí lo tengo en DC. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Tengo 100 miliamperios, entonces vamos a mover eso un poquito. Bueno, ahí vemos que ese voltaje está siempre ahí justo. Estoy viendo el voltaje en este momento estoy viendo el voltaje en la bobina, ¿no? Entonces miren ustedes que a pesar de que yo hice la variación aquí en los voltios por división, observo pues que no pasa nada, ¿cierto? Ni sube ni baja, lo coloqué en AC, lo coloqué en DC. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo coloco un multímetro en paralelo con la bobina? Pues de acuerdo al osciloscopio, me está diciendo que ahí la bobina tiene 0 voltios, ¿sí? Porque eso es lo que estoy viendo allí. Mire que en la bobina no pasó nada. Entonces, vamos a llamar un multímetro, otro multímetro, para colocarlo justo ahí en paralelo con la bobina y mirar qué voltaje me entrega directamente allí en DC. Y eso ya a ustedes les puede ayudar para sacar conclusiones. Seguramente en la clase el profesor les dijo lo que pasa con las bobinas y circuitos de DC. Entonces, aquí voy a medir voltaje en DC. ¿Para quién? Para esta bobina de 100 milis. Entonces, volvamos a cerrar el circuito. Ahí salió. Entonces, mire que prácticamente eso 1,333 femtovoltios me está indicando que es un valor muy pequeño de voltaje
lo cual significa que prácticamente el voltaje allí es de 0 voltios. ¿Sí? Es un voltaje de 0 voltios. Entonces, averigua en la literatura qué nos dice las bobinas en circuitos de DC. Por ejemplo, los voy a orientar, pero ya ustedes lo buscan y lo concluyen, o buscan en sus notas de clase, porque tal vez allá a esta altura ya se los hayan dicho. Pero el asunto es que las bobinas tienen que mirar si actúan como un corto, o sea, como un circuito, un cortocircuito, o como un circuito abierto en DC. Ahí ya por lo menos con audio uno lo puede concluir, ¿cierto? Pero para que, entonces esto es muy importante para que ya ustedes con esa información la asimilen, la memoricen, la tengan en cuenta para los próximos circuitos que van a manejar cuando estén en un circuito alterno, en un circuito con corriente continua, y por lo menos en ese caso ya hayan bobinas, cosas así, para que ya ustedes tengan en cuenta ese detalle. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿hay preguntas o ya todo clarinetes? Allí ya vimos hoy el manejo del osciloscopio, ya con mayor detalle, para que ustedes puedan tomar sus mediciones. A pesar de lo simple que es este circuito, mire que nos permite a nosotros sacar muchas conclusiones para que ustedes tengan allí en cuenta. Entonces, ya es sino que ustedes ya lo completen y ya puedan entonces experimentar allá. Profe, yo tengo una preguntita. Dígame. En el laboratorio pasado, entonces, la tabla 14 y 15 no se hace porque pues no lo podemos hacer allá en el CC. ¿Sí es lo que yo entendí? ¿Qué dice la 14 y qué dice la 15? Contanos, que no Es recuerdo en que ese momento. dice una dice que, o sea, la 12 y la 12 más una dice que pues que lo haga como con el simulador, y la otra que lo haga ya cuando usted esté midiendo, pero pues como no podemos medir, Ya, y entonces, si la comparamos una con otra, pues va a lo mismo porque es el mismo multisim. espérate un momentico. ¿En este momento están viendo el laboratorio allí, no? ¿O siguen viendo multisim? Multisim. Bueno, entonces permítanme, yo dejo aquí de compartir y abro que estoy abriendo acá la guía que tú dices. Es listo. Vos decís 14 y 15. ¿Cuál 14 y cuál 15? Yo te entendí 14 y 15. Ah, ya, esta, aquí. ¿Qué es lo que decís que no se puede hacer? Es que ahí dice carga teórica y carga práctica. Ve, y descarga teórica. Pero recuerde pues, que nosotros vimos hace 8 días, y si no se acuerda, le invito a que vea el video, que nosotros vimos hace 8 días, ya al final, pues cuando vimos que con el multisim, porque se puede hacer con multisim. no, Recuerda sí, que, profe, o sea, yo ya hice esas. listo, ¿Sí? entonces, Y ¿cuál es le la tomé inquietud? entonces las otras de arriba no se pueden hacer, pues. La 12 y la del 12 más 1. Porque esas son como las reales, pero las Ah, reales, ya, ¿cómo sí, las vamos a pues hacer? Son sí, con las nosotros, mismas. nosotros decíamos que lo que podemos hacer es con lo que nos entrega multisim, claro, porque pues como no tenemos la manera, es decir, para poderlo hacer, digamos, desde el punto de vista pues más completo, pues tendríamos que tener ahí los condensadores y hacer la medición y todo eso, pero como no los tenemos, entonces esto lo podemos hacer con el multisim. Lo que pasa es que desde el punto de vista ya, digamos, teórico, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros decíamos que el tau para el condensador es el valor de la resistencia por el condensador. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Pues que básicamente cuando ya se alcanza un tiempo que sea aproximadamente 5 veces esa constante de tiempo, de lo que uno espera es que ya el condensador va a estar completamente cargado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues para que entienda que, para que ustedes más o menos tengan presente qué podría ocurrir allí. Allí podríamos, lo que pasa es que el condensador, cuando él se nos carga, él describe
él describe algo así, entonces no podemos hablar de una regla de 3. Él, digamos, es como una curva así, ¿cierto? De carga. Algo más o menos así. No es una línea recta. No, es algo así pues exponencial, ¿cierto? Tiene esa forma. Entonces, hay una ecuación, no sé si Juan Manuel se las dio, para uno ir determinando con un Euler a la tal, más o menos cuánto puede ser la carga del condensador, recuerda el tiempo que lleve. ¿Sí me hago entender? Les recomiendo que busquen esa ecuación porque esta guía sí no nos muestra a nosotros ese dato. Este dato no está acá, que me parece que sería un buen complemento para la guía. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que nosotros ya sabemos de que aquí, vuelvo a escribir, entonces la constante de tiempo, el tau lo voy a llamar así, aproximadamente me dice que 5 veces el valor de la resistencia el valor de la resistencia por el condensador ya me da la carga que él tiene, ¿sí? Más o menos es la situación. Por lo tanto, entonces, aquí me está diciendo para varios tiempos qué carga puede tener. Para nosotros poder determinar ese valor aproximado de carga y contrastarlo con lo que nos da multisim, tenemos que tener las ecuaciones, lo que pasa es que no recuerdo si es, no recuerdo muy bien, pues les digo que por favor la busquen porque en este momento se me escapa la exactitud. Si mal no recuerdo, es como decir 1 menos Euler elevado a la tau por algo, pero es que es lo que no recuerdo muy con cierta exactitud. Ustedes la pueden buscar obviamente en un libro de circuitos eléctricos, en el capítulo pues de condensadores, ahí les muestra la ecuación. Entonces ustedes toman esa ecuación, yo la voy a buscar. No le puedo decir que ya se las tengo mañana o que las tengo el domingo, puede ser que las tenga, me acuerdo y la tenga el lunes, ustedes, pero sí se la recomiendo que ustedes la busquen. O que de pronto miren en sus notas de clase, porque seguramente ya la vieron ahí en la clase y ya él les explicó cómo es el cuento del Euler. Pero entonces cuando yo tengo esa ecuación, ahí yo más o menos puedo saber cuánto es el voltaje que va a tener el condensador en relación al tiempo para entonces ir describiendo qué, para ir conociendo esta curva. Este es el más o menos el comportamiento que él tiene. ¿Listo? Es eso. Entonces ya al tener esa ecuación, pues sí podríamos entonces llenarlo lo teórico y contrastarlo con lo que nos da pues el multisim. Eso es. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a tomarnos la foto pues que nos piden. Voy aquí a dejar de compartir pantalla. Y entonces vamos cerrando este episodio de hoy. Bueno, entonces cuando me decías lo de para calcular que era la resistencia por la resistencia pues de XL, o sea, es 100 por la de 376,991, pues todo eso cada uno elevado al cuadrado y le sacamos la raíz, ¿cierto? Sí, para determinar ya la impedancia total. Para determinar el valor total de la resistencia de él. Rapidito para que nos rinda. César, Juan Sebastián, John Charles. Bueno, John Charles no le ha colocado la foto. Le puede colocar la foto, hoy sí se va a dejar ver. No, yo estoy desde el computador y yo no sé por qué no me sirve la cámara. No, entonces coloque la foto para que, una foto de perfil ahí para que, pues no es que esté mal ver el nombre, ¿no? ¿Cómo decís? No sé por qué no parece. Ya. Carlos Duque, ¿se va a dejar ver? Ya se dejó ver muy bien. Ahí está sonriente, lo cual es bueno. Muy positivo.
David Paz, iba a decirle David López, David Paz, debe ser el mismo, para que salga bien en la foto. El compañero César Reyes tiene aquí video, pero no lo ha habilitado. ¿No lo van a habilitar? Bueno, entonces vamos a tomar esto rápido. Allá, listo. Vamos a mirar cómo nos salió. Ya les digo. Listo, ahí quedó bien. Pero yo la guardo antes de que se me vayan. Hoy es 2020-05-15 y este es el laboratorio de circuitos eléctricos. Bueno, apreciados compañeros, un placer. Se me cuidan, hombre. Una feliz noche. Bueno, profe. Muchas gracias. Adiós, Muchas a gracias. Valentina, Gracias, que estén profe. bien. Chaito. Igualmente. Bueno, Chao. chao, chao. Se cuidan.